El día de hoy vamos a estar siguiendo la serie que están poniendo y que después del pecado y después del pecado ¿qué? Y hace 8 días yo estuve en el culto del tercer culto y estuve hablando acerca del pecado, de dónde se origina el pecado, cómo está el pecado, y quiero ir rápidamente porque aun cuando algunos de ustedes vinieron a ese culto, quiero venir rápidamente porque hoy ya vamos a hablar de los deseos del pecado. Y algo que me encanta, y me dirás, pastor, ¿por qué hablan del pecado? Ya me va a regañar, ya me va a hablar feo, ya me va a decir qué debo y qué no debo. Porque a mí siempre me decían mis compañeros de la universidad, es que todo te lo prohíben. Y le dije, es que siempre he contestado, no me prohíben nada, porque nunca en mi vida me han prohibido. Ha sido un temor que ha venido de mi vida, de Dios para mi vida, porque híjole, uno como joven cuando quiere hacer las cosas las hace, o sea, no hay nada, pero hay un temor de decir quiero hacer eso. Por eso te puedo decir que en la vida me he emborrachado y en la vida he ido a un antro y vida, pero no es porque mis papás me hayan amarrado toda mi niñez, sino porque había un temor a mi vida de seguir a Dios antes que todas las cosas. Pero eso no proviene de los padres, eso proviene de Dios. Y dice la palabra, y me encanta, encontré una frase que dice, para la salvación del hombre es fundamental la comprensión correcta de qué es pecado. La ignorancia en ese tema expone al creyente a la indulgencia de libertades que Dios nos da o cargas que Él no impone. O sea, ¿para qué queremos saber del pecado? 1, porque es fundamental para la salvación. 2, para que la ignorancia de este tema no nos lleve a hacer cosas que no debemos de hacer. Y 3, para saber qué cargas Dios me está poniendo en mi vida. ¿Qué cargas Dios no ha puesto en mí? Que a veces nos dicen, ay, es que eso es pecado. Espérame tantito, la Biblia te va a revelar que sí, que no. Y rápidamente dice, todos los hombres están bajo el poder del pecado. Todos estamos bajo el poder del pecado. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Puedes levantar tu mano? No hay injusto. Dice Primera de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salmo 143, 1 y 2, oh Señor, escucha mi oración y no entres en el juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Y Romanos 3:23 dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios. Entonces debemos de entender que no hay un hombre justo. Todos traemos una naturaleza de pecado. Y repite conmigo, todos. Aun cuando el pastor está bien guapo y es bien chido, es un hombre pecador. No dijeron amén, gloria a Dios. ¿Sabes? No hay hombre justo. No hay hombre justo. En nuestra naturaleza está el pecado. Y cuando reconocemos esto en nuestras vidas, van a empezar a cambiar switches en nuestra mentalidad para entender esto. Número 2, ¿cuál es el origen del pecado? Y algo que quiero dejarte bien entendido, Dios no creó el pecado. Y el pecado, lo vamos a ver ahorita en las palabras griegas y hebreas, es no atinarle a lo que Dios nos ha hecho. Pero quiero decirte que la definición de pecado es la misma definición que obscuridad. No hay una definición de obscuridad. La definición de obscuridad es la ausencia de la luz. Y lo mismo es el pecado. El pecado es la ausencia de Dios, de la santidad de Dios. Esa es la definición de lo que podemos llegar a entender. Por eso, que no es que Dios haya creado el mal. Es que Dios creó a los humanos que matan a los niños de las primarias, como hemos visto en las semanas pasadas. No es que Dios no creó a esos seres humanos, sino las personas que no están con Dios, que están alejadas de Dios, es que el pecado o el mal empieza a reinar en sus vidas. Y eso lo debemos de entender. El pecado es la ausencia de estar cercana a Dios. Por eso Hebreos nos dice que debemos de congregarnos, porque el congregarte te atrae
a Dios, a la presencia de Dios, dice que estás en casa. Porque habitamos donde Dios habita. Entre más yo me alejo, más el pecado va a empezar a reinar en mi vida. Cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer a su propia imagen, dice, y vio Dios que todo había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios hizo al hombre bueno. Dios hizo al hombre sin pecado. Dios no puso pecado. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva se salió de la presencia? Porque algo que yo les decía hace 8 días es que ellos estaban saciados de todo. O sea, tenían que comer y eran las cosas más ricas. Ellos estaban saciados de poder, porque ellos estaban dominando sobre el huerto, y ellos dominaban sobre los animales y sobre la tierra. Ellos estaban saciados en todo. Estaban tan saciados que se amaban como ellos eran. Por eso es que podían estar desnudos. Saben, había una relación buena entre ellos como esposos. Estaban totalmente saciados. Pero ¿qué empezó a hacer? Eva se puso y fue al lugar donde no debía de estar, porque Dios le dijo, de estos árboles no podías comer. Entonces Eva empezó a ir a los lugares donde no tenía que ir, y empezó el diablo a crearle deseos que ella no necesitaba. Y es por eso que empezó a quebrantar lo perfecto que Dios hizo. Dios no es el autor del pecado. Primero de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de obscuridad. Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Él odia el pecado. Proverbios 8:13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El mal moral se originó en la criatura y no en el Creador. El pecado no fue originado por Dios, sino fue originado en la creación. ¿Y sabes dónde también se originó? En Luzbel, alias Satanás. Diría mi papá, el chanclas. El nombre que tú le quieras poner. ¿Sabes por qué? Porque era un ser perfecto. Isaías 14:13 y 14 dice, pues le decías a ti mismo, hablando de Luzbel, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pero dice en Ezequiel 28:12, el 15, dice, tú eres el modelo de la perfección. También hablando de Luzbel, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojiza, peridoto, verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Dice todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y me encanta cómo Ezequiel comienza, tú eras el modelo de la perfección. O sea, Luzbel, alias Satanás, tenía todo lo que una persona podría pensar o quisiera tener. Él era bello, tenía poder, habitaba en la presencia de Dios. Pero llegó un momento donde un pensamiento decir, puedes tú ser como Dios y puedes sentarte en su trono. Y empezó ahí, ¿qué? La maldad, el pecado. El pecado no se originó, Dios no lo creó, sino se originó en las criaturas. Lo mismo que pasó con Adán y con Eva. Tercer punto, la naturaleza del pecado.
El conocimiento del bien y el mal se refiere es la capacidad y el derecho de decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo, qué es útil y qué es dañino. Eso es lo que ocurrió cuando Eva tomó del fruto y se lo dio a su esposo. Ellos pensaron que iban a ser como Dios porque ellos iban a hacer y a decidir qué es bueno y qué es malo. Y eso es lo que pasa ahora. Y hemos visto tantas peleas en tanto de política, de religión y todas las cosas, porque hay ciertos hombres que dicen es bueno hacer esto y otros dicen no, yo no creo que es bueno. ¿Por qué? Porque se empezó a corromper. Y lo que hizo Adán y Eva es que ellos rechazaron a Dios como padre, como un padre que es todo sabiduría, todo cuidado y que conoce que es bueno para nosotros y nos pone a nosotros en el lugar de protección. Eso es lo que hizo Adán y Eva cuando comieron del árbol del bien y del mal. Dijeron, yo no quiero que tú me cuides, yo no quiero que tú proveas a mí, que tú me protejas, que tú me digas, que me indiques qué es bueno y qué es malo. Yo voy a decidir por mí mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Decisiones tras decisiones. ¿Qué pasó con su hijo? Abel mató a su hermano. ¿Qué pasó con su nieto, el hijo de Caín? Mató a dos personas que se le acercaron, lo dice en Génesis 5. Empezó al hombre a decidir por lo que él pensaba que era bueno. ¿Por qué? Porque se originó ellos que pensaban que era la sabiduría de tener el bien y el mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? Y estoy yendo muy rápido porque esto lo hablé en la prédica pasada y ya cuando suban la prédica la pueden checar más a profundidad. Número 1, la primera relación con nosotros mismos se perdió. ¿Sabes? Una de las cuestiones que ahora podemos ver, y si hay jóvenes aquí y también adultos, es que la mayoría de nosotros no amamos nuestro cuerpo. ¿Qué pasó cuando ellos comieron del fruto? Lo primero que ellos dijeron, estamos desnudos. ¿Cuántos de aquí tenemos celulitis? No levantes tu mano. ¿Cuántos tenemos estrías aquí porque nos creció la lonja? Lo primero que pasó cuando el hombre cayó es ese amor propio, esa falta de identidad. ¿Quién soy? Ahora vemos generaciones que no saben quiénes son, por eso tienen que crear tantas siglas en esta de la ideología del género, porque no saben, porque antes había 2 géneros y ahora hay 20,000 géneros que a veces yo no entiendo qué es los cuales géneros, que el fluido, que no el fluido, que el libre, que no sé qué. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber quién es. Y eso pasó con el origen y los resultados del pecado. El saber quién soy yo. Porque veo tantos adultos y tantas hombres y mujeres ya adultos que no saben quiénes son. Que no tienen una identidad, que no tienen un amor propio en su cuerpo. Que batallan con el amor. Es que yo me casé para que tú me amaras. No, espérame tantito. Tú no te casaste para que el otro te amara. Obviamente nos debemos de amar porque es el amor de Cristo. Pero yo tengo que ser un ser completo donde yo me amo, donde no necesito a la otra persona. Porque déjame decirte, ¿cuántas parejas hay aquí? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, si es tu esposo, dile, tú me vas a fallar. Y no lo estás declarando, todos vamos a fallar. ¿Cuántos perfectos aquí? No hay perfectos. Imagínate, si tú estás esperando que tu esposo o tu esposa te ame y ese es el amor con el cual tú vives, sabes que en el momento que falle, en ese momento te vas a tirar a la depresión. ¿Por qué? Porque estás dependiendo del amor de la otra persona. Y lo primero que se rompió en el origen del pecado fue el amor propio. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, yo les digo, gracias a Dios. No sé si es bueno o es malo, pero gracias a Dios, toda la vida no he batallado con la autoestima. La única vez, los momentos que batallo con la autoestima es cuando voy a la ropa, porque híjole, voy a Zara y obviamente la talla extra grande es como la L de la normal, o sea. Pero es el momento, gracias a Dios. Ahora, es malo porque no estoy amando a mi cuerpo. El 30 cumplí 2 meses y ahí voy. El lunes me dicen cuántos kilos llevo.
Pero gracias a Dios yo puedo irme a la playa, quitarme la playa y enseñar mi panzota que tengo. Ahorita no lo hago por respeto a los demás. Pero de verdad, a mí me decían, ¿por qué? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué caminas erguido? Y esa es parte de lo que se perdió en el pecado, en no amarte. Sabes, Dios no solo me hizo gordo, sino me hizo con... Ahora ya no lo ven ustedes, pero yo tenía un cerebro afuera de mi cabeza. Y me hizo tuerto. Mi esposa se burla de mí porque no pronuncio bien muchas veces y quiero decir una palabra y no la digo y digo mal. No solamente me hizo gordo, sino me hizo con tantos defectos. Pero he aprendido a amar esos defectos que yo tengo. Y eso es parte del origen del pecado, no amarme. ¿Qué hizo ellos? Se cubrieron. Estamos desnudos. Antes eran seres completos que ellos amaban a su cuerpo y no había vergüenza en ellos. Número 2, se arruinó la relación con Dios. Y oyeron al Señor Dios y el hombre y su mujer se escondieron. Antes la presencia de Dios habitaba en el huerto y ellos estaban cara a cara con Dios. Y no había nada que los avergonzara, pero el pecado trajo vergüenza y les rompió su relación. Tercero, han sido arruinadas nuestras relaciones con otras personas. Preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Iván? ¡Ah! El hombre que me diste. ¿Qué dijo Adán? ¡Ah! La serpiente. Y empezó a romper y empezamos a echar culpas. Es que yo soy así porque mi papá no me amó. No, es que yo soy violento porque mi papá le pegaba a mi esposa, a mi mamá. Por eso yo sigo los mismos patrones que yo vi en mi casa. Es que yo soy así porque a mí me ocurrieron las cosas. Lo mismo que pasó en el Edén. Es que yo comí porque ella me dijo que comiera. No, es que yo comí porque la serpiente le dijo a Eva que comieran y empezamos a romper. Es por eso que parte de las profecías es de que Dios regresará los corazones del padre a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Porque las relaciones en los seres humanos han sido rotas entre matrimonios, entre las relaciones de hijos, entre las relaciones en la sociedad. Ha sido muy rota. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Hoy quiero estar hablando acerca de los deseos del pecado. Y me dirás, pastor, ¿por qué estamos pecando? Tengo 10 minutos. Ya vimos de dónde se origina el pecado. ¿Por qué está el pecado en nuestras vidas? ¿Qué resultados trae el pecado? Pero hoy quiero decirte los deseos. Y esto Dios me lo habló mucho el viernes. Estábamos adorando y Dios me hablaba de muchas veces nosotros queremos pecar porque el pecado trae placer. ¿Cuántos pueden decir amén? No me digas, no seas santurrón. El pecado trae placer. Ahora, mi pecado, y está muy visible. ¿Sí o no? Una conchita remojadita en el pan ¿no trae un placer delicioso? ¿Es bueno, Bainao? No es bueno. Pero trae placer. Hoy, claro, oye, unas galletas Oreo así remojaditas en leche calientita y con, oh, aleluya. Te estoy hablando de mi pecado, pero así te estoy hablando del alcohol, de la pornografía y de todo lo que te quieras llamar como pecado. El pecado causa placer. Tu cuerpo te pide pecar, ¿sí o no? Tu carne te dice, peca, peca, peca. El pecado es rico. Primera de Juan 2, versículo 15 al versículo 17 dice la palabra de Dios: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y aquí empieza, si tienes ahí tu Biblia, empieza a subrayar el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos.
el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y termina diciendo, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Te vas a ir a la tumba y ahí vas a estar, te van a poner unos cigarritos, te los vas a fumar allá abajo. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a llevar como los aztecas tenían ahí la botella. No, te vas a chupar allá abajo. Dice, todo el deseo que acaba. Todo el deseo de la carne acaba. Es temporal. Repite conmigo, es temporal. Y termina diciendo Juan, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y quiero decirte otras palabras. Él experimentará el placer eterno. Aquella persona que hace lo que Dios dice que hagamos, experimentará el placer eterno, no pasajero. Así que cuando Eva vio, yo digo que es un mango, no es una manzana, porque para mí es un mango, el fruto del huerto. El mango es delicioso, se te escurre riquísimo. Dice, Eva se rindió a la tentación exactamente de la misma manera que Juan está diciendo. En primer lugar, cedió a los deseos de la carne y vio que era bueno para comer. Y vio ese mango eso estaba no amarillo fuerte, intenso, sino está amarillito, bonito, así como mi playera. No estaba verde, sino estaba en el punto exacto donde si lo empezabas a pelar en ese momento escurría el juguito de lo dulce que estaba. Y dijo, y era bueno para comer, era rico. Número 2, entonces ella cedió a los deseos de los ojos, era agradable a los ojos. Y número 3, luego cedió a la soberbia de la vida, porque deseaba ser sabia. Deseaba ser como Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado de la misma manera en la cual Adán y Eva fue probada. Un llamado a los apetitos físicos con un pancito de convertir las piedras. Un llamamiento a su concupiscencia de ser adorados por todos, y el deseo emocional y un llamado al orgullo. Yo te pondré sobre todo aquello que tú estás viendo. Mateo 1, del 1 al 11. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer. Y es lo que me encanta, sino Él fue tentado para soportar la tentación, para ponerse e identificarse con nosotros y decirnos que nosotros podemos pasar las pruebas. Y eso está en Hebreos. Abre tu Biblia en Hebreos 2:18. Dice la palabra de Dios, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Porque Él fue tentado, no fue tentado para pasar la prueba. Él fue tentado para que tú y yo sepamos que podemos pasar las pruebas, que podemos aplacar, que no somos animales para ser guiados por los instintos de nuestro cuerpo, sino somos seres pensantes que podemos poner un alto a los deseos de la carne. Yo no soy guiado por mis deseos de mi carne, sino yo debo de ser guiados por el Espíritu, que me va a guiar a hacer lo que Él quiere que haga. Yo no soy un animalito que voy, sabes, en el campo y vemos ahí los burros en primavera que andan todos deseosos. Y ellos no se pueden controlar porque ¿qué son?
Y me dices, pastor, ¿tú pudiste guardar tu vida 31 años? Y te voy a decir que sí, porque yo no soy un animal en el cual yo tengo mis deseos. Claro, yo tenía deseos, y te puedo decir muchos deseos. Oye, fue un adolescente que descubrió su cuerpo y sus deseos sexuales, pero tenía y sabía que eso no era el momento adecuado para mí. Ahora ya soy libre, gloria a Dios en las alturas, para disfrutar de los deseos en mi momento. Pero llegó un momento donde yo tenía que tener dominio propio. Pastor, es que tengo deseos de tomar y no aguanto. Es que no puedo dejar de ver cosas malas o sucias en mi teléfono. No puedo. Jesús dijo, yo pude, tú puedes. El Espíritu Santo no puede tentarnos. Lo vimos en Santiago 1:13. Pero el Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar donde seremos tentados. Esto no es para probarle algo a Dios, quien sabe todas las cosas, sino para probarnos algo a nosotros y para ser seres espirituales. Sabes, Dios no te tienta, pero te puede llevar al desierto, como el Espíritu Santo llevó ¿a quién? A Jesús. Y bien dice Mateo, fue llevado para ser tentado en el desierto. Y lo peor es que no solo fue llevado al desierto al mismo momento, ¿no? Él fue llevado al desierto y ya fue tentado. No, fueron 40 días donde él ya tenía una necesidad de ¿qué? De hambre, porque estuvo ayunando. No comió nada, no bebió nada. Entonces la primera tentación que fue, convierte las piedras en ¿qué? ¿Fue algo malo? No fue algo malo. Él necesitaba comer. Notemos que el mundo quiere que nosotros, el mundo quiere que amemos al mundo. Este amor se expresa en tiempo, atención y en costos. Somos animados y persuadidos a dar nuestro tiempo, atención y dinero a todas las cosas del mundo. Te drogas, vas a dar tiempo. Te drogas, vas a darle el dinero. Te drogas, ¿qué vas a pasar también? Vas a destruir tus relaciones en tu familia. Lo que quiere el pecado es que lo ames. Y Juan empieza a decir, si amas al pecado, el amor del Padre no está en ti, porque lo que tú amas es ¿qué? El pecado. Si amas al mundo, tendrás recompensas. Puedes ganarte un lugar de prestigio, puedes ganarte un lugar de estatus, honor o comodidad. Ya lo que muchos de los jóvenes empiezan es para encajar. Vámonos al bar, vámonos al antro para que encajes dentro de mi círculo de amigos. Hey, no sé, a mí me decían, oye, ¿por qué no tienes novia? ¿Por qué no tienes novia? ¿Eres del otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes? O sea, 28 porque empecé con mi esposa. 28 años sin una novia a mi lado, nunca. Y pensé, ¿por qué? ¿Por qué no haces eso? Oye, si quieres encajar con nosotros, hazlo. Y te puedes ganar un lugar, o puedes ser amado dentro de un lugar. Hemos recibido consejerías matrimoniales donde se van a separar. ¿Y sabes por qué se van a separar? Porque un amigo le dijo al otro, oye, ¿por qué estás casado? ¿Sabías que la vida de soltero es chida y divertida? Y me dicen, pastor, mi esposa quiere divorciar de mí porque fue influenciado por su amigo de que quiere vivir la vida de soltero. Y decir, ¿cómo puedo ganarme un lugar? Pero lo vuelvo a decir, es pasajero. Al mismo tiempo, estas recompensas que vienen de este mundo duran cuando muchos, mientras estemos vivos. El problema es que aunque ganemos prestigio, estatus, honor y comodidad de este mundo, perdemos prestigio, estatus y honor y comodidad en el reino de los cielos. Porque todo lo que hay en el mundo
El carácter del mundo se expresa a sí mismo por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos deseos buscan alejar nuestra propia carne y llevarla hacia el pecado. Esos deseos de pecar nos llevan a perder eso. Yo siempre les digo que algo que pasa, veo aquí algunos abogados, a veces me preguntan, ¿por qué tú no? Yo soy hijo del licenciado Montesinos y mi papá tuvo mucha fama dentro de la universidad. Fue muy buen abogado. No fue. Espero que no esté viendo la transmisión. Mi papá es un muy buen abogado. Y lo peor de esto es que yo me llamo Oscar Montesinos. No puedo ocultar. Y me dicen, ¿por qué tú no haces? ¿Y por qué tú no vas? ¿Por qué no trabajas en gobierno? ¿Por qué no das clases en la universidad? Y te voy a decir algo que yo tuve que muchas veces llorar y decir, tengo que quitarme ese orgullo o esa vanagloria, porque yo sabía y desde toda la vida lo supe, que mi lugar era estar de tiempo completo buscando a Dios. Ahora cuido niños. Soy un abogado que cuida niños. Soy un abogado que hace el aseo, o que destapa los excusados que luego los niños echan papel. Ahora, no me estoy parando el cuello, te lo digo, y lo volvería a hacer. Y siempre le digo a mis líderes, yo no soy pastor, que quiero que los demás me sirvan, porque yo he venido a este lugar a servir y no ser servido. Pero es parte de la vanagloria de este mundo. Y es la parte de la vanagloria que muchos en el ámbito de abogados es el querer ser o el querer tener. Y eso es algo que se acarrea. Uy, no, él es... Y es algo que yo tuve que luchar. Para tener idea de cómo funciona el mundo, piensa en los anuncios comerciales que más recuerdes. Ellos probablemente tienen una poderosa atracción por el deseo de la carne. Te ponen la galletita de Oreo y que primero comes lo blanco y luego la remojas en la lechita y te la comes deliciosamente. Porque todo lo que hay en el mundo, el carácter del mundo se expresa a sí mismo por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estos deseos buscan alejar nuestra propia carne y llevarla hacia el pecado. La idea detrás de la vanagloria de la vida es alguien que vive por la superioridad sobre otros, mayormente impresionando a los demás con apariencias externas, aunque a través del engaño. Para tener la idea de cómo funciona el mundo, piensa en los anuncios de prestigio. Es que yo soy, es que yo tengo. Los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida. Al estar los tres aspectos del mundo, Juan pudo haber tenido en mente la primera búsqueda del mundo, la de Eva en el jardín del Edén. Eva comiendo y viendo un fruto en el cual lo podría llevar a ser igual que Dios, y no provenía del Padre. Y algo que me encanta, quiero ir terminando. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, pasó 40 días y 40 noches en el cual su momento era estar cerca de Dios. ¿Por qué Jesús pudo alejarse de la tentación o reprender la tentación? ¿Sabes por qué? Porque pasó tiempo con Dios. Déjame decirte, con esto quiero ir terminando. Tú fuiste y yo fui hecho a la imagen de Dios. Lo único que en esta vida que puede causarte un placer eterno es habitar en la presencia de Dios. Los deseos de la carne son temporales. Sabes, te drogas y en la mañana estás crudo de las drogas y tienes que drogarte otra vez. ¿Para qué? Producir placer en tu cuerpo. Ves pornografía y te va a causar un momento placer. Te comes esa concha, pero luego después te sale la lonja.
no te va a causar un placer. Te dicen que eres el mejor, tienes mucho dinero, pero no es un placer pasajero. Pero el habitar en la presencia de Dios es un placer en el cual es permanente. El pecado lo que quiere distraer es que tus deseos sean complacidos con eso. Ay, deseo tener esto, deseo la vanagloria de la vida, deseo la vanagloria de los ojos, deseo. ¿Para qué? El pecado, ¿sabes qué es lo que hace? Te empieza a desviar de Dios, te empieza a desviar de Dios y empieza a desviarte de Dios. Pero cuando tú dices, yo no deseo el pecado, deseo estar cerca de Dios, deseo que su placer sea mi placer, deseo habitar en su presencia. Dios sabe que tenemos necesidades emocionales y psicológicas de ser queridos y lograr cosas. Él nos hizo de esa manera, pero no es esta naturaleza de Dios influenciarnos hacia la vanagloria de la vida, sino que ser amados y deseados en su presencia. Por eso el salmista en Salmos 27 dice: una cosa pido y una sola cosa buscaré. Que dice: habitar todos los días de mi vida en tu santo templo. ¿Sabes por qué? Porque es en el lugar donde yo voy a ser saciado. Porque es el lugar donde yo voy a ser saciado. Sabes, los placeres de este mundo son temporales, y es por eso que tu cuerpo quiere y desea pecar. Pero Dios dice: deséame a mí y no desea el pecado. Quiero terminar leyendo con empecé esto. No amen a este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Estaba platicando con el pastor que va a estar predicando en el culto de la 1, y me decía: es que Dios me ha estado apachurrando y me ha estado humillando. Dice: Oscar, yo tengo que andar viajando. Dice, ahorita semanas adelante se va a ir a Perú a predicar, y va a ir a Ecuador también. Pero dice: Oscar, no me voy en avión y no me voy en primera clase. Llego a Lima en avión y después tengo que tomar un camión, y no es un camión chido que te reclinas y toda la cosa. Dice: y Dios me ha enviado a hacer eso. Si yo pudiera estar haciendo otras cosas. Él tiene la residencia en San Antonio, tiene las maneras de poder crecer. Dice: pero Dios me ha enviado esas cosas. Y yo le decía: te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Sabes, hay una persona que a nosotros nos marcó la vida, y ese fue mi abuelo. Sabes, mi abuelo en los últimos años de su vida fue un hombre que sirvió siempre. Los placeres de esta vida no reinaron en su vida, porque él vivió para servir. Y aun cuando ya tenía el tumor en su estómago y tenía todas las complicaciones, él caminó como 4 kilómetros, porque de donde él es originario, en la Sierra de Guerrero, los narcotraficantes prohibieron el paso, y él dijo: voy a caminar para llegar hasta los pueblos, porque ¿quién va a atender las iglesias? Yo le digo: te entiendo, porque yo fui marcado con el ejemplo de mi abuelo. ¿Sabes? Y en medio de las iglesias presbiterianas nunca fue reconocido decir: wow, José Guevara, el que plantó y construyó, porque no solo plantaba las iglesias, sino que las construía.
y lo podías ver con su bote de cemento e iba y echaba, y toda la vida desarrolló un montón de hernias. Inclusive murió con una hernia porque toda la vida ahí andaba. Y yo dije, wow, es que mi abuelo trabajó, ¿sabes? Y los deseos de poder ser reconocido. Es más, fue hasta los últimos años de su vida donde él lo nombraron pastor, porque en medio de la iglesia presbiteriana, si no tienes ciertas cosas, no puedes ser nombrado pastor. Y mi abuelo fue nombrado pastor muy tarde, y lo peor es que lo jubilaron muy temprano. Pero él no buscaba por el éxito de verlo, sino él buscaba por lo que significaba servir en el reino, amar a la gente, amar a Dios. Tú podías llegar a su casa y si no estaba abajo durmiendo, lo encontrabas en la terraza, ¿sabes? Con las piernas cruzadas en su silla de Acapulco y leyendo la Biblia o leyendo un devocional, porque su vida era servir y amar a Dios. O lo oías cantando y ahí cantaba sus himnos, porque él sabía que el placer de este mundo es temporal, pero el placer de habitar en la presencia de Dios es eterno. El placer que te causa el pecado es pasajero, pero el placer de habitar en la presencia de Dios es ser amado por Dios, el ser aceptado por Dios, que no tengo que hacer nada para que Él me acepte, simplemente a estar con Él. Eso es eterno. Pero muchas veces queremos escoger el placer temporal de este mundo, porque somos influenciados o empujados, o simplemente queremos vivir la vida, porque la vida se vive un día a la vez. Es un pensamiento del mundo. Y vive como si fuera el último día de tu vida. Sí, mañana te mueres y vas a estar en el infierno, punto. No hay de otra. Vive la vida como tú quieras, claro que sí, y vas a experimentar un placer pasajero. Y luego me cuentas, no vas a estar como Lázaro, queriendo tocar, que te toquen los labios con una gota de agua, experimentando un tormento eterno. Y ahora eso no lo pongo para que tú tengas miedo, sino para que entiendas, saber, quiero el deseo del mundo o quiero experimentar un deseo, un placer eterno. Padre, gracias te damos por ese día. Jesús, así como yo fui marcado por mi abuelo, tú veniste a la tierra a dejar tu gloria, dejar tu poderío de Dios. Te despojaste de tu realeza y te humillaste para amarnos, para servirnos, para cuidarnos. Dejaste el trono de estar sentado a la diestra del Padre y te humillaste. Padre, Espíritu de Dios, no queremos ser siervos ni esclavos del pecado. No queremos ser esclavos del deseo del pecado. No queremos ser esclavos de eso que me empuja a pecar. Esas mentiras que el diablo quiere poner en mi mente. El poder ser reconocido, de tener el dinero, de tener el puesto, de tener la fama, de tener muchas mujeres, de ser reconocidos por Señor. Quiero esconderme detrás de ti y ya no soy yo, mas eres tú en mí. Padre, quiero vivir para servirte. Quiero vivir para estar en tu presencia. Oh, porque mejor es un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, Señor. Señor, quiero experimentar el placer de estar en tu presencia, de que mi vida sea utilizada para que el reino de Dios se extienda, Señor. Que mi vida sea utilizada para marcar la vida de muchas personas, Señor. No quiero experimentar el placer de este mundo que es temporal, sino quiero experimentar el placer de ser utilizado por ti, de ser amado, de tener una relación cercana contigo.
Padre. Y ahí te pido que en tu lugar dile en el nombre de Jesús: hoy yo reprendo, Señor, esos deseos de los ojos, Padre. Es la vanagloria de la vida y los deseos por el placer físico temporal. Hoy yo reprendo en el nombre de Jesús. Si he sido atado a cualquier cosa, no sé cuál es, pero si he sido atado, hoy en el nombre de Jesús, hoy yo reprendo. Hoy yo reprendo. Hoy me despojo. Y hoy me humillo a ti, así como tú te humillaste. Moriste en una cruz y sufriste, Padre, y dejaste los beneficios de ser Dios. Señor, hoy nos subimos a la cruz, tomamos nuestra cruz y te seguimos y decimos: Señor, mataremos esos deseos de la carne, mataremos esos deseos de los ojos, mataremos esa vanagloria de la vida, Señor, y te seguiremos a ti, te amaremos a ti, Padre. Señor, queremos ser personas restauradas, Señor. Personas que se amen a sí mismas, personas que te amen a ti y personas que tengan relaciones sanas con las personas que los rodean, Señor. Queremos ser seres restaurados, Padre. Señor, queremos ser seres restaurados, Padre. Queremos vivir diferente, queremos amar diferente. Queremos que nuestra boca sea cambiada, Señor, que nuestro carácter sea cambiado, Señor. Queremos ser como tú, Padre. Y para eso tenemos que habitar junto contigo. Gracias por ese día. Gracias por este momento, Espíritu de Dios. Que esta palabra no solo entre en un oído y salga por el otro, sino que sea una palabra, Señor, que reine en nuestras vidas, Padre. Y cuando el deseo de la carne quiera venir en nuestras vidas, yo pueda tomar autoridad y decirle: no te quiero. Así como Jesús dijo: vete de aquí, Satanás, y no me tientes más, porque escrito está que no hay nombre que sobre todo nombre más que Cristo Jesús. Gracias por ese día, gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios.